Se promulgó la ley 27665. Varias asociaciones que representan a colegios privados la llamaron la mal llamada Ley de Protección a la Economía Familiar, que se buscaba con ese decreto, que las familias que no pudiesen pagar los estudios privados de sus hijos no vieran afectado a la presencia de los chicos en la escuela. Claro, esto hizo que muchos colegios privados se encontraran en el tiempo con una cantidad importante de morosos que les impiden en algunos casos hacer factible el año escolar. Y esa es una de las quejas que ellos tienen y que es valiosa atender. La semana antepasada el Ministerio de Educación sacó un decreto de urgencia en la lógica de la lucha contra la informalidad. Y nuevamente las asociaciones de colegios, o algunas de ellas, han salido a señalar que esto no arregla la informalidad y que por el contrario sigue presionando y sigue poniendo el peso sobre los colegios privados que intentan hacer, dicen ellos, las cosas bien. Sigamos con el debate está abierto y quiero presentarles a Jorge Camacho, que además ha estado ya antes en el programa, amigo de la casa. Jorge, bienvenido, representante de una asociación de estos colegios. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchísimas gracias. Y también al señor Luis Morales, por supuesto, bienvenido también de otra agrupación de colegios privados. Jorge, a la médula, ¿qué molesta del decreto de urgencia? ¿Qué fastidia a los privados? Lo más preocupante es que antes las normas que nos regían nos protegía la ley. Ahora han cambiado de una manera, digamos, sorpresiva, que nos regulan normas vigentes. ¿Esto qué significa? Que cualquier norma emitida por el Ministerio de Educación podría ir en contra de la autonomía de los colegios, como de establecer los sistemas pedagógicos, la axiología, los sistemas de notas, etcétera, que están resguardados por ley, pero ahora con este decreto de urgencia dice que ya no es la ley, sino las normas vigentes. Significa que cualquier norma de menor rango podría, digamos, cambiar las reglas de juego. Bueno, pero hay una prevalencia de la ley sobre un decreto de urgencia, digamos. Esto se resolvería rápidamente en sala judicial, digamos. El problema está en que en este momento ya entraría en vigencia, y lo segundo es que justamente lo que tú comentas, ¿no? El decreto de urgencia tiene sentido cuando hay algo urgente que legislar, y segundo, que tiene que ser ratificado por el nuevo Congreso, ¿no? Son las dos cosas que tendrían que ver, y usualmente suelen ser decretos de urgencia, según lo establece, por temas económicos. Eso es lo que dice la Constitución. Entonces no entendemos por qué un decreto de urgencia en tema educativo, que debería estar más bien abierto a todo un debate nacional para poder hacer un cambio de esta naturaleza. Uno no puede entrar a cambiar la ley. De acuerdo. ¿No? Señor Morales, usted va en la misma línea y pongo el tema sobre la mesa porque entiendo que sí han tenido reuniones con el Ministerio de Educación, que sí han podido tener mesas de trabajo sobre estos temas, pero también entiendo que los ha sorprendido. Incluso la semana pasada otro representante señalaba la no pertinencia del momento en que salía el decreto de urgencia. Por favor. Más que una ley, un decreto de urgencia sería un decreto de apresuramiento. ¿Por qué? Pues, si bien es cierto lo que usted menciona de que hemos tenido mesas de trabajo, los aportes no han sido considerados. O sea, no soluciona los problemas de fondo de la educación privada. La educación privada debe ser mirada desde un punto de vista de articulación entre públicos y privados. Sin embargo, esta ley incide en mantener las condiciones por las cuales los privados tienen problemas de gestión. Al no tener la parte del financiamiento, por la morosidad de la que hablábamos. Ajá. ¿Es muy alta? Dependiendo de los sectores... Puede ser muy alta. 40% para una empresa del sector C, D, y que no exista manera de poder cobrarla, y la desinformación que tiene el ciudadano común, que dice de que eso no es cierto, y la misma desinformación que se comparte a nivel del ministerio, hace que este tema no sea visto con la importancia que tiene, que sea soslayado, y sin embargo es una arista importante para que los privados no podamos gestionar mejor y crecer. Pero el Ministerio de Educación lo que plantea es: no podemos establecer métodos coercitivos cuando de por medio está la educación de los niños para cobrar. Busquémonos otra manera de cobrar ese 40%. ¿O estoy yo mal, sí. Jorge, Luis? Sí, justamente quería comentarte ahí. Hay un error a la hora de enfocar este problema en la morosidad, ¿no? Porque nos fijamos en los derechos nada más, y fijémonos ahora en la responsabilidad para poder entender esto, ¿no? Porque no es qué derecho es más fuerte, el derecho a la educación del niño o el derecho a cobrar por un servicio que uno brinda. No es un juego de derechos. No es un juego de derechos, es un juego de responsabilidades. Y ahí es donde se entiende. ¿De quién es la responsabilidad de la educación de un niño? De su familia, de su papá.
Si, además suscribe, tú dices, un acuerdo por supuesto, con el colegio, además. Así es. Y si esa persona no puede afrontar esa educación, el segundo que le toca es al Estado. Y justamente por eso existen los colegios del Estado, que son gratuitos. Entonces, en esa lógica, lo que está pasando ahora es que cuando una familia no puede afrontar sus compromisos libremente adquiridos, a quien le están poniendo la responsabilidad de seguir educándolo es a un privado, es a otro, cuando debería ser el Estado. Entonces, ahí es donde entendemos que no es lógico que se obligue a los colegios privados a seguir brindando un servicio que no pueden cobrar, pero porque ellos tienen que cumplir con sus profesores, con la infraestructura, con la luz, con los servicios, que te los cortan en dos meses, ¿no? Entonces, y eso es algo que no se entiende, ¿no? Nosotros no estamos en contra de la continuidad de la educación de los niños, por supuesto que sí, y saludamos que ahora los colegios pues tengan ese freno, se podría decir. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. El público se comunica con nosotros, los padres están preocupados también por el tema. Vamos a ver, vamos a recibir esta llamada, 12:46. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Con la presidenta de la Asociación Regional de Instituciones Privadas de Arequipa. Pues bienvenida. ¿Cuál es su punto de vista respecto a esta discusión? De verdad es muy sorprendente todo aquello lo que nos está sucediendo el día de hoy. Y lo único que nosotros pedimos es el hecho de que se nos escuche, que también necesitamos de que el gobierno escuche nuestra voz. Pero entiendo que los he escuchado en las reuniones. Ahora, de pronto no ha tomado todas las recomendaciones, ninguna. Pero entiendo que ha habido reuniones infructuosas seguramente. Definitivamente, nosotros sabemos de que han habido meses de diálogo, pero lo cual simplemente han hecho oídos sordos. Es como que hemos estado presentes físicamente, pero todo lo que se ha podido abordar o opinar simplemente se ha hecho caso omiso. Muchas gracias por esa llamada desde Arequipa, otra asociación, otra representante de colegios privados. Elementos del decreto de urgencia que a mí me han llamado la atención y que me parecen interesantes para un padre de familia de un colegio privado. Por ejemplo, saber con 30 días de anticipación si me van a subir la cuota el año siguiente. Por ejemplo, saber cómo ha sido la cuota de pago los últimos 5 años en ese colegio. O que si retiro a mi hijo luego de haber pagado la cuota de ingreso al colegio, que en algunos colegios es muy alta además, tenga la libertad de pagar el porcentaje si retiro a mi hijo por una causa que tenga que ver con el colegio. ¿Eso les parece mal, Jorge? No, eso me parece excelente, ¿no? Pero ¿dónde está el punto de fondo, no? Que con la excusa de la lucha contra la informalidad, que ese es el título del decreto de urgencia, ¿no? Pone una serie de cosas que no tienen nada que ver con la informalidad, porque los colegios justamente ya informan desde ahora, ya están obligados a informar a los padres de familia con anterioridad, ya Indecopi ve justamente todo este tema del servicio. O sea, no hace falta poner una duplicidad de competencia y se nota un afán fiscalizador y recaudador de este decreto porque dice que las multas que se recauden serán recursos propios del Ministerio de Educación. Entonces, en la práctica lo que nos están diciendo es que están incorporando lo mismo que ya estaba dispuesto por Indecopi, ahora al Ministerio de Educación, con un afán recaudador. Pero ¿sabe dónde creo, señor Morales, señor Camacho, que sí creo que hay un intento en la lucha contra la formalidad? Cuando les niegan la posibilidad cuando afirman la posibilidad del silencio administrativo, ¿no es cierto? Así es. Que es interesante. Claro, es un arma de doble filo. El Ministerio de Educación, incapaz de poder establecer un control o una fiscalización, le dice no de plano. Así es. Cuando debería aplicarse, dicen ustedes, el silencio administrativo y no la negación administrativa. Es que lo ilógico es justamente que por una falta de gestión del propio ministerio se quite una facilidad para formalizar y para que justamente la gente que plantea crecer en colegios, por ejemplo, tenga este silencio administrativo negativo ahora, ¿no? Así es, así se llama. Así es. El nombre correcto es ese. Pero, perdone. Sí, Luis. El silencio administrativo positivo tampoco era una carta blanca. La UGEL tenía un periodo de fiscalización posterior y el Ministerio de Educación tenía 2 años adicionales para fiscalizar. Por ley, la supervisión de los... El silencio no era, dice usted. Claro, había la posibilidad de fiscalizar y si las condiciones no eran las que estaban requeridas, pues se procedía a cerrar. Aquí lo que sucede es de que bajo la poca actividad del ministerio en el proceso de fiscalización ha permitido que todo esto vaya. O sea, no es que los colegios sean informales. Esta ley está atacando a los colegios formales pequeños,
porque ven reducida su posibilidad de adaptarse a los cambios que se exigen por la posibilidad de no cobrar. De acuerdo. Creo que quedó clarísima la posición de ustedes. Les agradezco muchísimo que hayan venido. Muchas gracias. ¿Y cuál es la pelea? Que se... Esperamos que en el siguiente congreso se observe este decreto de urgencia. observe este decreto. Y mientras tanto, que se nos invite por lo menos a elaborar este reglamento que está pendiente. De acuerdo. Y lo que yo quería comentarte es que sí trabajamos en el reglamento que se propuso el 2018. Ajá. Estábamos en ese trabajo, hubo un silencio todo el 2019, donde debería haber salido este reglamento y viene este decreto de urgencia. Eso es lo ilógico, ¿no? Ha quedado claro. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado, señor Morancho Camacho, con nosotros. Muchas gracias. Bueno, es la posición de los representantes de los colegios privados. Es atendible, discutible también, pero ahí está en Escuela Abierta la posibilidad de seguir escuchando estas voces. 12:51. Vámonos a la pausa y seguimos con más aquí en Escuela Abierta. Una nueva edición de